Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta. Hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Ya vamos por el 9º episodio. Bueno, corre demasiado el tiempo y una de las cosas más importantes en este podcast era invitar a gente que admirara, que al fin y al cabo tuviera algo que compartirle a ustedes, porque creo que todos en el mundo tenemos algo muy especial para enseñar al resto del mundo. El invitado de hoy va súper alineado a muchas cosas de mi vida y los que no saben, los que me conocen hace poco, yo dejé la proteína animal hace más o menos unos 5 años y una como de las motivaciones por la que tomé esta decisión era porque no estaba de acuerdo con muchísimos temas de la industrialización, de la forma en la que se llevan como todos estos procesos, pero sobre todo el tema ambiental, cómo nos comportamos, cómo actuamos, que al fin y al cabo todos esos temas van directamente, afectan pues como al medio ambiente, de la forma que actuamos, de lo que consumimos, de lo que pensamos. Y bueno, el invitado de hoy es José Soto. Manu, qué chimba estar acá. Ay, qué felicidad. Bueno, Sí, oigan. sí podía decir la palabra chimba. Claro que sí, aquí Epa, estamos. qué chimba estar acá. Aquí somos libres de decir lo que queramos. Ustedes pueden creer que yo le hablé hace por ahí 20 o 15 días, porque este man obviamente vive en el mar y en un avión, ya les vamos a contar todo. Y yo vení, pues ¿será que puedes ir a mi podcast? Que sí, al 1 de marzo, bueno, esto lo van a ver más adelante, pero hoy estamos grabando. Y yo dije, bueno, no importa, vamos a esperar, vale la pena. Y bueno, no, José, bienvenido a este espacio, bienvenido a Cocinando Sueños. Manu, muchas gracias, te felicito por eso tan lindo que estás haciendo. Ay, qué felicidad. Y bueno, empecemos con lo primerísimo, que es quién es José Soto, a qué se dedica. Obviamente, ahorita la gente va a entender por qué te invité, pero bueno, empecemos. Bacanísimo, bacanísimo. Y qué nota también hacer parte de este proyecto tan bacano. Un saludo a todas las personas que están oyendo y viendo. Y con esa primera pregunta que la verdad me parece un poquito difícil, a ver, contestémosla. ¿Quién es José Soto? José Soto es un apasionado del mar. Eso es. Eso soy. Lo que más amo hacer es estar debajo del agua, en las profundidades, visitando los arrecifes, nadando con peces, con tiburones, conociendo, protegiendo el planeta. Y esto lo hago a través de un proyecto de vida, un propósito de vida muy bonito que se llama Diving Life, que es una agencia de viajes especializada en buceo y en turismo marino. Y es lo que más feliz me hace hoy. José, ¿y cómo empezó todo? O sea, yo quiero entender, porque claro está que José, ¿cuánto llevas con Diving? Súper nueva, pues nosotros ahorita en mayo cumplimos 2 años. Eso es lo que quiero como empezar, porque muchas veces nos dedicamos a algo o estudiamos algo, una carrera, y es como que sí, brutal, me encanta, pero como que la vida te empieza a encaminar por un lugar demasiado diferente y es como que no, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero yo siempre he dicho, si a uno le hace feliz algo, es por ahí. Es por ahí, así sea difícil, así uno lo duda. Entonces, contanos qué hacías antes de diving y cómo te tiraste literalmente al agua de decir, este es mi proyecto de vida. Y me parece bacanísimo lo que dices porque literal me tiré al agua. Tiré al agua. Pues sí, literal eso fue lo que pasó en mi vida. Mira, yo antes de diving, yo trabajaba en un sector mucho más corporativo. Afortunadamente también pues, he sido emprendedor. La empresa anterior también era un emprendimiento en el cual ya llevaba 7 años trabajando, pero era algo totalmente diferente a lo que hago hoy porque es una empresa consultora en gestión humana, en aprendizaje organizacional, manejando un montón de clientes y de cuentas de empresas así gigantes a nivel nacional y algunas de ellas internacionales, y dentro de un modo de vida muy corporativo. Es muy el horario pues es de lunes a viernes. Muy estructurado, inclusive también muy formal, entonces eso. sentándome con los vicepresidentes o con los gerentes o con presidentes, y digamos que pues puede que veámoslo así, una vida muy plana o muy normal en el mundo corp. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tuve la fortuna de conocer el buceo y lo conocí hace unos años, pues hace aproximadamente unos
6, 7 años aproximadamente, que no es tanto para lo que hago hoy, pero fue muy importante ese primer momento. Y cuando yo conocí el buceo, eso, hacete cuenta que fue como esa historia de Cupido que te flechó y todo eso. Te dice, existe, aquí es. Existe. Mano, uno te imagina lo que yo sentí cuando yo me puse el regulador, respiré bajo el agua, empecé a ver los peces, decía, ¿qué es esto tan impresionante? Y se despertó en mí como una pasión, una engomada, un éxtasis impresionante en todo lo que tenía que ver con el buceo y con el mar. Primero se convirtió en mi hobby, empecé a bucear, a hacer viajes de buceo los fines de semana con amigos, etc. Después empecé a bucear un poquito más, después un poquito más, después un poquito más, hasta que ya me di cuenta que el neopreno que tenía puesto ya no me lo podía quitar. Y era algo que me hacía muy feliz. Y ahí tuve una transición de pasar de ese mundo corporativo un poquito más encorbatado a un mundo, digamos que mucho más marino, mucho más hippie. Sí. Mucho más flexible. Antes las preocupaciones mías eran las metas de ventas y la rentabilidad. Hoy en día yo tengo que revisar cómo va a estar la nube, la corriente, el agua, todos los temas meteorológicos. Pero sigue siendo una emoción, una pasión exageradamente que me hace demasiado feliz. José, ¿y no te dio miedo? Pues como decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Puede que es mi hobby, pero donde no me funcione, ya estoy como grandecito, no te estoy diciendo viejo. Pero como que siento que uno en esta edad, cualquier decisión que uno tome, y eso que tú tienes un hijo perruno, pero pues son como cosas que uno dice, güey, ya estoy como grandecito, ya no estoy como para estar cambiando de trabajo cada 8 meses. ¿Qué sentiste o qué fue como ese impulso que dijo, ya, o sea, toma la decisión, dedícate a eso? Sí, mira, a ver, acá son varios temas. Yo creo que si a mí se me hubiera presentado la oportunidad de montar la empresa que tengo hoy, que es una agencia de viajes especializada en buceo, etc., a los 20 años a lo mejor lo hubiera hecho, pero no lo hubiera hecho con la estructura y con la experiencia y con el conocimiento que yo ya había adquirido hasta el hoy. Porque listo, suena muy hippie, suena muy bacano y que estoy bajo el agua, pero esto es una empresa, no, y como empresa tiene estructura, tiene planeación estratégica, tiene flujo de caja, tiene estados financieros, tiene proyecciones, tiene plan de marketing, una empresa normal. Tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si bien era mi hobby, si bien era mi pasión, que lo sigue siendo, y una muestra de eso es que cuando tengo días libres también me voy a bucear, no significa que ahí sí tan lindo era la pasión y ya se dio y todo se dio súper bien. Nada, a esto hay demasiado trabajo y demasiadas horas de oficina también para que se pueda dar y las cosas estén dando como están hoy. Entonces ahí lo que yo te digo, no es que por arte de magia me convertí hippie, como dijimos ahorita, me fui para el mar. No, de una manera estructurada. Hice un modelo de negocio, hice un plan de negocio, empecé a hacer, digamos que unas pruebas en el mercado, unos primeros viajes de prueba piloto a ver si sí o si no. Cuando sí, empezamos a afinar el tema y empezamos a hacer viajes por todo Colombia y el mundo. Y te digo algo, ¿sabes qué? Todos los días aprendemos algo nuevo. 100%. Entonces, no es que, no las sabemos todas. No. Todos los días aprendemos, todos los días vamos sacando nuevas ideas, todos los días nos retamos, todos los días hay situaciones diferentes y eso también es algo que nos hace como estar ahí en la jugada todo el día. ¿Sabes qué me parece algo demasiado especial? Y hay en un podcast que yo hablo del libro y hablo de los sueños. Y es que tu sueño alguna vez puede ser como, o lo pensaste como, ¿será que me dedico a esto? Y yo lo dije en ese podcast y es que los sueños no se pueden quedar siendo sueños, tienen que coger estructura, forma, manos, pies, cabeza, porque uno de los sueños no vive. Entonces, si tú en verdad quieres vivir de los sueños y quieres crear una empresa, en base a eso, literalmente tienes que ponerte serio, abrir un computador, esto me va a valer, esto hay que hacerlo, porque si no, eso no va a funcionar. Y de verdad, José, que me identifico demasiado con tu historia porque pues yo nunca he tenido pues como un trabajo financiero o algo así pues como súper mega estructurado, pero yo nunca he sido como 100% empleada o tenido pues como la mega empresa, pero sí mi sueño me llevó a crear lo que hoy es Cocina Azul. Y si alguien nos está escuchando que está pensando hacer algo así que suena un poco hippie,
Pero al fin y al cabo, como dice José, necesitas literalmente una organización fuerte antes. Todo se puede lograr. Todo se puede lograr, obviamente, con un paso a paso, con disciplina. Claro, la disciplina es súper importante. 100%. Y cuando es una idea tuya, nadie te la va a hacer. Nadie. Es que cuando uno es empleado es muy bacano porque pues, a vos prácticamente te dicen qué tienes que hacer y cuáles son tus tareas. Y si te va bien, seguís trabajando y estuviste en una empresa y ascendiste y te dieron bonos o te pagaron un salario. Cuando vos te echas al agua, si vos te quedas eso quieto, el vacío. exacto, si vos te quedas quieto, no vas a tener ingresos, las cosas no te van a salir bien y todo lo demás. Y yo sé que probablemente mucha gente pues, puede estar diciendo, uy, sí, pero es que no sé, de pronto tenían tanta plata para empezar la empresa o como inversión inicial. Total. Y con razón les fue. Inversionista. Yo les voy a ser muy sincero, yo el primer viaje lo monté con cero plata mía, sino saliendo a vender una idea de negocio, Total. pues o un viaje donde la gente me empezó a pagar y con eso que me empezaron a pagar yo le pagaba a los proveedores. Exacto. Y después ya que le pagaba a los proveedores al final veía cuánto me quedaba y eso pues digamos que así empezó el tema. Pero entonces después es, bueno, ¿qué rentabilidad nos dejó? ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Cuáles son entonces Esto los sí va a dar, fijos? si Esto nos... sí dar, no dar, cuántos tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que una vez más le pusimos a esto estructura, planeación, ganas, disciplina. Total. Impresionante. Y hoy podemos tener pues lo que es una empresa estructurada. Pero dijiste algo que me pareció muy bacano, que los sueños por sí solos no te van a volver exitoso. Estoy de acuerdo. Pero los sueños sí van a ser un booster de energía. Es un impulso. Una gasolina, una corriente, lo que sea, que te van a llevar a trabajar con demasiadas ganas y demasiada pasión para sacar tus ideas adelante. Pero ahí es donde yo digo, todos tenemos la capacidad de soñar, pero si tú en verdad quieres dedicarte a ese sueño y que sea como tu empresa de vida, tienes que tener más porcentaje de disciplina que de seguir soñando, y porque es que si no, nunca vas a lograr pues como llegar a donde quieres. Así es, 100% de acuerdo con eso. Vamos a continuar con una parte que yo creo que es mi favorita y es con la que siento que nos conectamos al 100%, y es con el tema ambiental. Yo he tenido varias épocas de mi vida ambientalista. He tenido la primera que odiaba a todo el mundo. Pues que si no tenían como mis hábitos. Cero extrema, pues. No, cero. O sea, te lo juro, como que yo decía, es que esa gente que mata a los animales. Pues sí me entiendes, como que yo decía, ¿por qué? Entonces, en ese momento que veía documentales, que PETA, o sea, yo sigo a todos, pero ya hoy lo veo de otra forma, porque ya pues llevo 5 años, casi 6. Pero para mí el mar toda la vida ha sido un tema demasiado sensible. O sea, yo me muero por el mar, por lo que hay, por todo, pero me da demasiado duro porque siento que el ser humano, no voy a generalizar, pero la mayoría de personas, y sobre todo las cercanas a nosotros, porque en nuestra ciudad, pues en Medellín, Colombia, no hay mar, a veces estamos muy alejados de la realidad. Entonces hay algo que me duele, y es que el mar se volvió básicamente el vertedero de nuestros residuos, y como te dije, como no vivimos cerca, no entendemos ese proceso. Entonces nosotros sabemos que acá la basura se va para la montaña, y es un proceso muy diferente. Pero lo que la gente no sabe es que lo de acá llega allá. Entonces, José, muy lindo diving, brutal lo que estás haciendo, pero ya como literalmente adentrémonos en el mar, en la realidad que es, cómo ha sido esta experiencia. Obviamente siento, pues, y quiero que me contes todo eso, magnífico, animales, cosas que no conoces, pero también es una realidad muy dura, que no es como el mar de Nat Geo que nos muestran perfecto. Exacto, mira, eso es un mundo de contrastes, y la verdad, Manu, yo he tenido momentos que me he encontrado con escenas tan impresionantes debajo del agua que a uno le provoca tirar la toalla. Ay. Y decir, este mundo que se va a acabar en 100, 200, 300 años, nada, esto se va a acabar en 20 días. En 20 días, marica. Despídanse de todos. Hasta luego. Pues es impresionante lo que me ha tocado ver, porque me ha tocado ver
redes de pesca gigantes enredadas en arrecifes, tumbando corales, que son corales que se demoran 300, 400 años en crecer. Ay, Y no todos puede destruidos ser. en el piso. Me ha tocado ver, no sé por qué, una vez me encontré unos avisos de tránsito en la mitad de una isla, en las profundidades del mar, a pares, siga, todas esas cosas en la mitad del océano, y yo no entendía por qué esas cosas estaban ahí, ni siquiera estábamos cerquita a una costa. Me ha tocado ver tiburones con muchos anzuelos, me ha tocado ver, esta escena fue muy triste, una tortuga, las tortugas, así sean marinas, tienen que respirar, y una vez me tocó ver una tortuguita que estaba muerta lastimosamente, con un anzuelo en la No, boca, me muero. y la posición que tenía era como con la cabecita hacia Tratando arriba, de subir. intentando salir, pero ya estaba enganchada y no No. podía ver. Una vez entré al agua y me encontré una cabeza de un tiburón azul en un parque nacional. No. Y un tiburón azul, abro paréntesis, es una especie pelágica, eso significa que eso está en las profundidades y estaba en la costa, estaba partido sin las aletas. Hay un tema muy hijo de madre con el tema del tráfico de aletas Demasiado en el mundo, impresionante. pues, y en Colombia también. Entonces, me ha tocado ver escenas muy, muy, muy tristes. Después, pues a mí me tocó estar en San Andrés en uno de los huracanes que hubo, que fue muy grande. Después volví a San Andrés y lo único que me provocaba era llorar, pues porque los corales en los cuales yo era demasiado feliz ya estaban arrancados. Y uno dice, sí, pues que el huracán es algo natural. Listo, estoy de acuerdo, pero es que el huracán se está acelerando cada vez más porque hay un tema que se llama calentamiento global. El calentamiento global lo que hace es que está acelerando Porque todos los la ciclos. temperatura del La mar temperatura eleva, aumenta entonces sube la humedad y empiezan y los es una vientos, bola de y nieve. ¡pum! Y empieza. Entonces, el mar a mí me hace demasiado feliz. Y hay un datico también nerdo al respecto. El planeta Tierra es 71% agua, 71% océano. Imagínate, pues si nosotros estamos acostumbrados es a ver lo que nuestros ojos ven, que es aquí afuera de la superficie, pero tenemos demasiado por explorar en el mar. El Everest, la montaña más alta del mundo, tiene más de 8.000 metros de altura, más de 8 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. El punto más hondo del océano tiene más de 11.000. O sea que es el punto más hondo del océano es mucho más profundo que lo que es la altura del Everest. Y dicen por ahí que está más explorada la superficie de la luna que el fondo del mar. Es así, literal. Y ahorita dijiste algo, estamos en Medellín, o estamos en Cali, o estamos en Bogotá, o estamos en una ciudad. No es que el mar quede demasiado lejos, pero acá una pregunta de cuestionamiento. El agua que utilizamos nosotros, lo que estamos botando en el sanitario, en la casa, o los productos que estamos utilizando, 100%. los químicos, o ¿cómo se llama eso? La seda dental. La seda dental que hay gente que lo tira al sanitario, o los copitos que los tiran. Todas esas cosas de las tuberías de los edificios o de las casas llegan a las tuberías de los acueductos llega a los canales, A de los los canales ríos. llegan a los ríos, y de los ríos finalmente llega al mar. Y hay algo que se llama el ciclo del agua, y es que el agua vuelve otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va esa agua que ya está contaminada para el océano, se evapora, sube con una acidez diferente, un grado de contaminación diferente en una nube, llega a la ciudad, cae y ya cae de una manera contaminada. Entonces es algo que está pasando constante y constantemente, y ahí es donde yo te digo, el cuidado del mar y el cuidado del océano empieza desde la casa. Total. Y no seguimos en Cartagena, Total. y no seguimos en Santa Marta, o seguimos en Miami. No, es cualquier lugar del planeta, depende directamente del océano. No, y nos vayamos muy lejos. El tema, por ejemplo, del oxígeno. El mar casi que se encarga de la producción de oxígeno del 50% y la gente no, o sea, ni siquiera entiende eso. Por eso vivimos acá, vivimos en una ciudad que estamos lejos del mar y no nos damos cuenta de esos procesos que al final son la realidad. Eso que dijiste de esos pequeños hábitos antes de que tuviéramos las cámaras prendidas. Empezamos a hablar de que esos pequeños hábitos de, por ejemplo, no tirar la seda o, por ejemplo, no usar copitos que sean de plástico, sino usar o de madera. Todos esos pequeños hábitos que podemos hacer en nuestro día a día, es mejor hacer pequeños que los podamos extender a largo plazo que llenarnos de, por ejemplo, en ese momento de rabia que yo sentía que quería matar a todo el mundo porque nadie pensaba igual a mí. No, o sea, es como que en mi estilo de vida
qué puede ser sostenible? No sé, una vez a la semana no voy a comer pescado. O una vez a la semana no voy a comer carne. ¿O cuál pescado vas a comer? Exacto. O qué pescado vas a comer. ¿A quién le vas a comprar el pescado? Que sea pesca responsable. O sea, es que yo creo que realmente este podcast no va a alcanzar. Vamos a tener como parte 56. Porque hay demasiados temas que de verdad me apasionan y creo que se hablan muy poco. O siento como que hay veces la gente no quiere entender como la realidad. Eso me frustra, por ejemplo. Eso me frustra porque es como que, ay, no me contés. En estos días estábamos comiendo y trajeron pulpo a la mesa. Y yo siento que el pulpo, como que la gente tiene ahí veces como... y sobre todo por ese documental muy famoso de mi amigo el pulpo, creo que se llama. Mi maestro. Eso, mi maestro el pulpo. Y una de las personas que estaba ahí dijo como que no me lo quiero ver. Porque si lo veo, me rayo. Oigan, hay que ver las cosas. Yo digo como que es mejor ver las cosas así uno sienta que puede tomar alguna decisión, pero hay veces como pasamos por ignorantes por querer como seguir ese egoísmo de vida. Y ahí me perdonarán pues el que le dé rabia, pero es que es cierto, Mira, como que... Mira, mano. Eso tiene largo y de fondo lo que vos querás. Y eso son discusiones y yo creo que este podcast nos va a quedar súper cortico porque esto podemos hablar y hablar y hablar. Pero empecemos por algo. Lastimosamente, ser humano, haber nacido, pues vivir, respirar, ya nos hace insostenibles. Total. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, porque en este momento hay más personas de las que deberían haber en el mundo. Pero entonces, listo, no significa entonces que vamos a salir a matar a la gente. No. Pues, o que si tu sueño más grande era tener hijos. No nos vamos tan extremistas. Sí. Pero sí nosotros, ¿cómo podemos hacer para mitigar los impactos negativos que estamos teniendo en el planeta Tierra? Y ahorita dijiste algo que estoy 100% de acuerdo. No significa que nos tenemos que volver súper extremistas, no significa que tenemos que ser súper activistas o súper ambientalistas. Pequeños hábitos, la sumatoria de pequeñas cositas hacen totalmente la diferencia. La transformación. Pongamos ejemplos de cosas que podemos hablar. Sí, los que están viendo, los que están escuchando, tengo un termo en mi mano. Todos nos ven. ¿Cuántas botellas nos podemos ahorrar si tenemos un termo? 100%. ¿Y cuántas personas pensando así nos podemos ahorrar? Es que al año se aproxima que al mar se vierten más o menos 12, aquí lo tengo anotado, 12.000 millones de toneladas de plástico al mar al año. Eso es el colmo. O sea, al año. Bueno, y te hago acá una pregunta. ¿Qué es mejor, botella de vidrio o botella de plástico? ¿Qué crees? Y te tengo la respuesta. De vidrio. De vidrio, listo. Mira lo que está pasando. ¿Plástico o vidrio? El plástico, sí, está generando un problema ambiental, está llegando al océano, está generando un montón de cosas. El vidrio es mucho más pesado y la huella de carbono de transporte, almacenaje, logística es súper disparado, que en estudios se demuestra incluso que es hasta peor que el plástico como tal. Entonces, no es cuál es mejor o cuál es peor. Es qué uso le das. Qué uso le damos y en caso tal que ya lo tengamos, cómo lo vamos a disponer. Disponer, palabra técnica para decir botar, echar, lo que sea. Entonces, cuando lo disponemos, si es por ejemplo una botella de PET, hoy en día se puede llevar a través de las redes de reciclaje, lo pueden llevar a plantas de producción donde la van a triturar, la van a convertir y finalmente vamos a aportar algo que se llama la economía circular. Y es que una botella de PET se puede convertir en una fibra para hacer una camisa. Total. Y luego esa camisa se puede volver a convertir en otra fibra para hacer, no sé, un relleno de una almohada. Entonces, ahí es donde... Es pensar en eso que ya no tienes. satanicemos el plástico, Total. sino es pensemos qué uso o doble uso, triple uso o cómo lo estamos disponiendo para que le saquemos el mejor provecho como tal. Porque sí, el plástico tiene sus ventajas y hay muchas cosas hoy que no podrían existir si no tuviéramos plástico. Y yo creo que es como todo en la vida, es el manejo que uno le dé. No es como que, bueno, ya vamos a comprar cero plástico, cero todo, pero sí creo que es el tema de tener conciencia de eso, cuánta vida le puedo dar. Hay una frase que me encanta y es, la bolsa más ecológica es la que no se usa.
Pues la bolsa de plástico, quiero decir. Y al fin y al cabo, sí, porque es que hagamos el ejercicio de pensar, yo voy al Éxito, compro 2 arepas, me las meto en una bolsa de plástico, llego a mi casa, esa bolsa subida, 1 hora, 2 horas, Sí, ya total. está. En cambio, si yo digo, no, es que esa bolsa la voy a poner en el baño y luego no sé qué, pues es como que O que se vuelva la pensar, bolsa de bolsas. exacto, Pues, total. pensar con eso qué puedo hacer, igual con la ropa, que ahorita vamos a hablar un poco de moda, pero sí, ese es específicamente eso. Y ojo, mano, con esto. El día que yo me enteré, ¿tú cuántos años tienes? 26. Bueno, yo tengo 34. Todos los cepillos de dientes de plástico que hemos utilizado en toda nuestra vida todavía existen. Yo sé, eso me traumatizó Me impresionante. ¡Pucha! Y por eso uso cepillo de madera. Hay un cambio chiquitico. ¿Sabes qué me parece muy De cool? bambú, de madera, y uno dice, uy, sí, pero es que esos de bambú están talando, pero sí, es que también hay ya aglomerados, hay otro tipo de cosas. Una vez más, equilibrio. Si vamos a comprar esos que son así al por mayor y que son un montón, pues probablemente Sí, eso talaron un obvio. montón de cosas, pero también hay iniciativas locales, cosas que no tienen que viajar desde el otro lado del mundo hasta acá para poderlas comprar. ¿Sabes qué me parece demasiado brutal? Cuando empiezo a ver en este proceso cómo empresas grandes empiezan a transformarse. Pues, por ejemplo, no sé, en estos días fui a cualquier supermercado y Colgate ya tiene cepillos de madera, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, qué nota que así sea con pequeños pasos, tú solamente siendo ese cliente que, no sé, cada 15, cada 20, cada mes compras el cepillo de dientes, van a decir, obviamente esto se está vendiendo, obviamente va a ser sostenible en el tiempo. Bueno, este tema que sigue me parece que es algo de que literalmente no se habla. Que cuando la gente está en su casa, en un restaurante y pide su salmón, pide, No me toques ese vals y mucho Su- menos con el salmón. pide su pescadito, tranquilito, va a comer. Pero yo siempre digo, cada persona es libre de tomar la decisión que quiera. Aliméntese de lo que usted le dé la gana. Pero por favor, sea consciente de dónde viene ese animal. O sea, es que no nos alcanzamos a imaginar el proceso que hay detrás, y de eso vamos a hablar, que es la pesca incidental. Vamos a hablar de ese tema. Los voy a poner en contexto un poco y ya José, el experto, sigue dándole. La pesca incidental básicamente es un barco pesquero, está en el mar, tranquilo, y ellos van directamente por un animal, pongámosle el salmón. Entonces ellos van por el salmón, se van para una zona donde ellos creen que hay demasiados, tiran una red gigante, industrial, literalmente, que son con máquina y todo, no es como que la pesca, no, eso es una cosa enorme. Que te va a sumar algo más pelle aún. Redes de arrastre. Que son Exacto, las que van peor, arrastrando lo que todo se venga. lo que se atrae. Peor Coral, aún. hágale. Pasto marino, hágale. Un Exacto. animal, hágale. Entonces, eso es literalmente como si cogieran un salpicón. Entonces, eso meten la red y cuando la sacan, como dijo José, como es de arrastre, eso arrastra lo que sea, hasta plástico, lo que haya. Entonces, esta pesca incidental es demasiado triste porque si ellos van directamente por un pez, por un animal, arrastran ballenas, arrastran delfines, Tiburones. tortugas, estamos hablando de que al año más de 300.000 ballenas y 10.000 o más aproximadamente delfines mueren en este tipo de pesca. Entonces, José, empapanos del tema porque yo sé que uno de mis sueños o de las cosas que yo más amo en ese podcast es que la gente cada vez que termine de escucharlo diga, oh, pucha, aprendí eso. Entonces, empapemos a la gente de este tema que en verdad es demasiado bonito e importante saberlo. Exacto, mira, yo soy súper partidario de no necesariamente tener que quitar una proteína o un producto de tu vida, pero sí ser consciente cuál es la que estás consumiendo y qué tan buen ser humano o no estás siendo o estás, digamos que, aportando. Hablando de la pesca incidental, un ejemplo buenísimo es el camarón. Cifras. La pesca incidental de camarón puede llegar a estar a más del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una pesca dirigida por camarón, el 10% sí es camarón. El otro 90% eran otro tipo de especies que no estaban directamente dirigidas. Y ahí entra de todo. Listo.
sumado a la pesca incidental, porque la pesca incidental también puede suceder con pesca dirigida, pues sea con anzuelos, sea con redes o con lo que sea. Acá el problema es cuando empezamos a desequilibrar el ecosistema, porque la pesca incidental es muy mala y es pues más mala aún cuando la juntamos con la pesca industrial. Ay, no. Cuando es Ahí sí es lo peor de lo industrializada. peorcito. Porque es que háganse de cuenta que el planeta Tierra lleva millones y millones y millones de años en evolución y hoy lo que tenemos es gracias a toda esa evolución. Hoy podemos respirar es por pequeños cambios que han sucedido hace millones de años y por eso tenemos oxígeno y hoy todo funciona dentro de un equilibrio. Entonces, los océanos tienen animales, esos animales tienen incluso unos labores ecosistémicos para mantener ciertos temas del equilibrio y lo que está pasando es que nos estamos robando de una manera mucho más rápida de la natural ese tipo de recursos. Entonces, cuando está pasando con la pesca industrial es que estamos sacando peces y peces y peces y peces y peces y peces. Eso es como si fuera un banco, eso no es infinito, esos son animales, eso en algún momento se va a acabar. Es más, dicen que para el 2048 el mar va a estar casi vacío. Pues si vamos a este Y ritmo. peor aún, vámonos 2 añitos, para el 2050 van a haber más pedazos de plástico en el mar que peces. Horrible. Ay, Es no, más, ahorita ya hablamos de hay los pedazos microplásticos. de microplásticos en la sangre humana. De lo que Es más, se si nos come. hacen en ese momento a todos nosotros, pon una foto, un escaneo. A mí no. Un escaneo, bueno, a vos no. Pero a una persona común, promedio. Tiene sin- microplásticos. ¿Sabe qué? Pueden hacer una tarjeta de crédito con el plástico que tenemos en este instante dentro del cuerpo. Eso me parece demasiado complejo. Y eso la gente no lo sabe, por ejemplo. No, de sí, los eso la gente no lo microplásticos. sabe. Entonces, te quiero contar una experiencia. Estábamos el año pasado en una expedición, en un safari marino, buscando los tiburones ballena. Eso lo hicimos en el Pacífico colombiano, lo hicimos en Triugá. Somos en Colombia demasiados afortunados de tener ese espacio del planeta Tierra en nuestro país. Es un espacio lleno de vida, lleno de animales, hay animales migratorios, es muy lindo pues porque hay unas condiciones medioambientales, una corriente desde el Ártico que se llama la Humboldt trae nutrientes, los nutrientes trae la gallona, o que son como sardinas, las sardinas traen los atunes traen los tiburones ballena, los delfines, y eso hace te cuenta que eso es un frenesí de La pura cosa vida, más es una cosa impresionante. espectacular. Lastimosamente, en esa misma época, cuando hay tiburón ballena, cuando hay sardina, también hay barcos pesqueros y barcos pesqueros de camarones. Salimos en un barco, en una lancha nosotros, a buscar el tiburón ballena. Cuando vimos que había un barco, nos acercamos y en ese instante estaban alzando las redes. No. Esas redes, para que nos hagamos una idea, cuando se extienden puede llegar a ser tan grande como 2 canchas de básquetbol. Pues para que te imagines eso Una debajo del cosa. agua, jueputa lo que arrastra. El lanchero me miró y me dijo, ¿seguimos o esperamos? Y yo ahí estaba como entre la espalda y la pared diciendo, yo quiero que la gente vea esto, pero si llego a ver que sacaron una tortuga o sacaron un delfín Me o sacaron emberraco un tiburón, aquí. me daño el día, me daño el viaje. Entonces era como que, mostrémosles esto, pero no Una mostrémosles esto. pequeña línea. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Nos quedamos como 10 minutos viendo cómo alzaban eso, y cómo alzaban eso, y cómo alzaban eso. Y eso empezaron a sacar una cantidad de animales, una cantidad de ramas, de árboles, de corales, Ay, no, de un montón de cosas, y estaban yendo por el camarón como tal. Ahí es cuando yo te digo, el camarón es delicioso, pues te digo, pues yo no sé si a ti te parece rico o no, pero a mí me gusta. Pero si es bueno consumirlo dependiendo del arte de pesca que lo cogieron. Entonces, listo, suena muy extremista, pero son pequeños cambios. Total. Si eso era de un camarón, de una ciénaga, de una población donde los cultiva Total. y los tiene controlados, Es la forma. va, los vende, bacano. Si vos vas a Vallasolano y te consiguen el atún te lo pescó un man local de allá y te lo cocinó, bacano. Pero si vos estás comiendo salmón, que puede que te sientas muy pinchado acá en Medellín, el salmón más cerquita vino de Noruega, o de Alaska, o de Canadá, o de Chile. El más cerquita. ¿Cuál fue la huella de carbono de ese pedazo de salmón que llegó desde allá hasta Colombia? Infinito. Y segundo, uy, sí, el salmón está súper rosadito. Ese rosadito no es que está saludable. Ese rosadito es que le echaron pigmento Literal. y ese pigmento lo pusieron más rosado. Pero Porque el vení. salmón saludable es inclusive hasta más El grisáceo. salvaje es mucho más oscuro. Sí, es más oscuro. Pero vení, hay una cosa ahí con el salmón, para no desviarnos, pero necesito decirlo.
Si ustedes no sabían, también hay donde crían salmones, que son acá en Colombia, y los alimentan con harina de pollo. Exacto, eso es un Entonces ciclo. ni siquiera son Y que de sabes que Noruega, hay unos que sabes son que lo que acá. pasa, y sabes que lo que pasa, para hacer estos concentrados animales, muchas veces tienen que matar más animales para, mejor dicho, un tema matemático, tienen que entregar en alimentación más gramos de proteína animal de la que te va a entregar el pescado Claro, en gramos en claro. proteína animal. Sí, sí, Entonces ahí hay sí. un desequilibrio, definitivamente. 100%. Entonces, el salmón, si estás de viaje y estás en Alaska, comételo, que seguro es delicioso. Pero, No, o si estás al lado del mar, pues, o sea, o acá, por ejemplo, acá pasa mucho, por ejemplo, hay unos como pesqueira o no sé, como que no sé mucho del tema porque pues no consumo, pero sí sé que es como que esa semana tenemos pescado fresco y yo no sé dónde. para mí Pesqueira es de los lugares en Medellín que mejores prácticas Me parece tienen. muy chévere eso. Entonces ahí está el tema. Mira, uno tiene que empezar a identificar cuál es el pescado que estamos consumiendo, cuál es el tamaño. Y ojo con el pargo, el platerito. Vea, si uno le ofrecen pargo platero, es que se están Corra. comiendo un pargo bebé que no se ha reproducido Ay, la no, primera vez. qué Y eso pesado. pasa con los cangrejos, eso pasa con los pulpos, eso pasa con las langostas, eso pasa con muchos otros peces. Entonces, no es satanizar, es saber consumir. Tip, chiquito, súper chiquito. Si van a comprar pescado y el pescado se deja filetear, por lo menos ya está cumpliendo un tamaño prudente. Total. Donde ese pescado ya, pues ese pescado cuando fue pez, pues ya puso huevitos, ya se reprodujo y no le estamos atentando. Y respetemos algo que se llama las vedas. Las vedas. ¿Qué son las vedas? Épocas de reproducción de ciertos animales que si en ese momento vamos y los pescamos o los cogemos, estamos desequilibrando. Exacto, estamos cortando ese proceso. Así es. José, bueno, para finalizar, documental, libro, algo, porque ya estamos como en el punto de dejarles un granito, ya hablamos mucho, que quiero seguir hablando, pero bueno, algo que la gente diga, bueno, me gustó mucho este podcast, pero me voy a ir a ver este documental, me quiero ir a leer este libro porque quedé como iniciado en el Listo. tema. Te voy a recomendar 2 documentales y un libro. Listo. Que son demasiado bacanos, son súper fáciles, son cero técnicos, pero son súper bacanos. Mira, documental número 1 en Netflix. Se llama Seaspiracy. El más. Ahí se habla de la industrialización dentro del mundo de la pesca. Y uno ahí es donde entiende que si vos querés comer pescado, cambia hábitos de consumo, andate para un consumo más local, con una pesca más sostenible. Súper buen documental, impresionante, súper rayador, pero impresionante. Otro documental, vámonos para otra plataforma, Amazon Prime. Ahí hay uno de los documentales más tesos que me he visto en mi vida que se llama Shark Water Extinction, creo que es así. Y habla sobre toda la industria de las aletas de tiburón. Ay, durísimo. Y cómo eso es literal una mafia. Las aletas de tiburón no tienen ni siquiera una carga de vitaminas o de proteína suficiente para que sea demasiado buena, pero hay mucha gente que la consume, sobre todo en Asia, como parte del estatus. Entonces ahí ni siquiera estamos alimentando el cuerpo, sino que estamos alimentando el ego. Y fuera de eso están matando a los tiburones. Y fuera de eso a los tiburones les cortan las aletas. Y fuera de eso los dejan vivos, sin aletas, para que se ahoguen. Sí, los tiburones se ahogan. ¿Por qué? Porque los tiburones, atrás de las branquias, tiene que movilizarse el agua para que todo lo que tienen las branquias, unas membranitas chiquiticas, van cogiendo los pedacitos de oxígeno y así es como ellos pueden respirar. Si ellos no se pueden mover, se van a morir. Entonces eso, digamos que es uno de los documentales más rayadores, pero más potentes que yo me he visto en mi vida. Y el libro, hay un libro, pucha, es demasiado bacano, que se llama Antropocéano. Antropocéano, que es la época del ser humano con el océano, donde el océano hoy, con todo este tema de contaminación, de calentamiento global, etcétera, etcétera, puede llegar a ser nuestro peor enemigo o puede llegar a ser nuestro mejor aliado para vivir en el mejor planeta de todo el universo entero. Porque lo que ahorita dijiste, que la producción del oxígeno se hace en el océano, es verdad. Y no solamente eso,
el océano funciona como el regulador climático. Por todo. Funciona también para manejar el El clima, la de lluvia, todo. La lluvia, la acidez, la alimentación, la pesca, los sedimentos, pues todo el planeta depende del océano. Y algo muy importante, las emisiones de carbono y de otros gases de efecto invernadero, que eso puede ser tema de otro podcast, pero en otras palabras el carbono ya existe. El tema es que hoy, después de la industrialización y todo lo demás, estamos en este momento poniendo el carbono en un estado gaseoso. Eso está haciendo que el planeta se caliente cada vez más. Si se calienta cada vez más, se derriten los polos, sube la acidez y empieza un verguero uno tras otro, porque hoy la vida es un pequeño equilibrio. Literal. Y consejo. Uno a veces quiere cambiar el mundo entero. ¿Y qué nota? Intentémoslo. Pero si cambiamos el metro cuadrado que tenemos nosotros a nuestro alrededor, el metro cuadrado tuyo, el metro cuadrado mío, el metro cuadrado de la grúa, que lo vamos a comprometer acá, el metro cuadrado de nuestros amigos, de nuestra familia, de la gente, ahí se van sumando metros cuadrados y ahí podemos vivir en un planeta más bonito. Oigan, bueno, hemos llegado al final de este podcast, o sea, lo amé. Lo amé. Eso que nos faltó hablar. Ay, no. De muda. Vamos a hacer una segunda parte porque, güey, madre, hay demasiado por hablar. O sea, estoy aquí como, pero bueno, no importa. Gracias por estar acá, de verdad que valoro enormemente que lleguen hasta este tiempo, porque es como tomarse el momento, si están en el bus, están en el carro, si están lavando los platos, porque yo soy de las que pongo así videos y estoy haciendo aseo. Gracias por estar acá, por conectarse. Gracias, José, por tu tiempo. A Mostrico por estar aquí. A ti por esa invitación. Ay, sí, espero que de verdad se hayan quedado con algo en su corazón. Las pequeñas acciones, al fin y al cabo, son las que a largo plazo ayudan muchísimo más al planeta, a lo que nosotros somos, a la forma en la que consumimos. Y José, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Dame tus redes sociales para que si no te conocen. No, bacanísimo. Entonces, tengo 2 redes, digamos que las personales y las empresariales. Las empresariales no, las del sueño. Entonces, las personales, Instagram, José Sotoval. Ahí me fascina mostrar temas del océano, del buceo, de los animales, de las aventuras, también del medio ambiente. Bienvenidos por ahí. Y las del sueño que me hace levantar todos los días es divinglife.co, también en Instagram, o también pues, en página web y todo lo demás. Si se quieren ir para el fondo del mar o aprender del buceo, o si ya son buzos, ir a visitar esas maravillas, los esperamos ahí. Así es. Bueno, y recuerden seguirme en @ManuelaLopezme, Cocinando Sueños. Suscríbanse para que estén súper atentos de todo. Y bueno, gracias por estar acá, de verdad. Los quiero. Chao.